Hola, soy Alex. Hoy deseo hablarte sobre las diferentes divisiones que existen en la madera, como son maderas duras, maderas blandas, maderas tropicales. También podemos hablar de maderas amargas y maderas dulces. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. De las maderas duras, las más famosas podemos hablar del arce, manzano, nogal, madera balsa, roble, olmo, caoba y sicomoro. Este tipo de maderas se considera con este nombre por su tiempo de maduración, es decir, este tipo de árbol puede durar entre 30 y 50 años para tener una maduración total dentro de su madera, para que pueda ser en un momento dado manejable. Se les considera como angiospermas porque dan frutos, como lo es el manzano o el nogal que nos da la nuez. Dentro de lo que son las maderas duras también podemos encontrar una madera blanda, como lo es la madera balsa. Por su tiempo de duración para la maduración también es de 30 o 50 años. No siempre las maderas duras tienen que ser forzosamente duras, ni tampoco se pueden calcular por su peso. También son consideradas como maderas de alta calidad por su tiempo de durabilidad, ya que cualquier tipo de estructura que se haga con ellas tendrá un tiempo más prolongado de vida que en una madera blanda. El uso de este tipo de maderas sirve principalmente para lo que es construcción, como son las vigas y polines, pero también se puede utilizar en la carpintería residencial, como lo es el roble para los pisos, o bien en la carpintería mueblera. Una de las más utilizadas para esta es la caoba. Algunos árboles de madera blanda famosos son el pino, ciprés, el abeto, el cedro y el arce. Este tipo de maderas son las que más se utilizan, ya que un 80% de la madera que hay en el mercado es madera blanda. Este tipo de maderas tienen un tiempo de crecimiento de entre los 15, 20 y máximo 30 años para su madurez total. Son gimnospermas o coníferas, semillas sin fruto. Su tiempo de duración es bajo, ya que en un momento dado puede ser fácilmente lastimado. Por ejemplo, aquí con la uña yo marco esta tablita y es muy fácil. Esta es una madera blanda, una madera de Banac, es muy fácil lastimarlas. Por eso se le considera de menor calidad. Hay que darle mayor mantenimiento, hay que darle mayores cuidados para evitar que este tipo de madera se dañe fácilmente. Sus usos pueden ser residencial o mueblero. Cualquiera de las dos formas se puede utilizar. Diferentes cortes, diferentes maderas. Hablando de lo que son las maderas tropicales, son maderas de un exótico colorido, como el ébano, la caoba, el palisandro o la teca. Una de las características principales de este tipo de árbol es que crece bastante y solamente hasta las puntas sueltan lo que son las ramas, buscando la luz del sol. Este tipo de madera sale prácticamente sin nudo a consecuencia de no tener ramas bajas. Una de las ventajas que tienen algunas de estas maderas, por ejemplo la teca, es que pueden en un momento dado hacerse trabajos para exterior, ya que aguantan bastante la intemperie. Ahora bien, hablemos de maderas dulces y maderas amargas. Puede ser madera dura o puede ser madera blanda. Este tipo de maderas se divide de la siguiente manera. Las maderas dulces son muy susceptibles a todo lo que son insectos, como la termita o la polilla. A diferencia de lo que muchos creen, que la polilla y la termita viven en la madera, no es real. Estas viven en la tierra y cuando encuentran madera, van y se tragan lo que es única y exclusivamente la celulosa. Es como si derritieran la celulosa y soltaran solamente el polvillo que queda de la madera. ¿Qué tipo de maderas dulces existen? Un ejemplo está el pino, el alder, el encino, el poplar, el guayabo y el mezquite. Son unos ejemplos. Entre las maderas amargas que podemos tener, podemos encontrar el cedro, la caoba, el roble, la parota, el palofierro. Ahora bien, ¿para qué nos sirve saber esto? Es muy sencillo. Si tú te dedicas a la carpintería mueblera, el hacer una sala, un comedor o una recámara realmente no es muy
importante si es dulce o es amarga. Pero cuidado, si te dedicas a la carpintería residencial, tú vas a poner marcos de madera pegados a la pared o las cocinas integrales que van también pegadas a la pared. Al saber que este tipo de animalitos viven dentro de lo que es la tierra, la pared, el concreto, el ladrillo, tienen los suficientes nutrientes para poder vivir ahí, van a buscar, una vez instalados tus muebles, la madera para poder tragar la celulosa, echando a perder el trabajo que tú hiciste para tu cliente, perjudicándolo a él y perjudicándote a ti. Hoy en día es muy fácil poder encontrar todo este tipo de información. Si tú vas a una maderería, pregunta por la madera que te gusta para tu proyecto. ¿Cuál es el nombre? Posteriormente tú busca por internet, en Google, pones el nombre de la madera, madera de parota, madera de ocume, cualquier tipo de madera, tú ponlo ahí y ellos te van a decir en Google si es dura o si es blanda y si es susceptible a este tipo de insectos. Así podrás escoger la verdadera madera que ocupas tú para cada proyecto, pudiéndote ayudar a ti mismo como carpintero a tener una gran calidad dentro de tu trabajo. Esperando que realmente este video haya sido de utilidad para ti, te esperamos aquí en este canal, que es tu canal. Suscríbete, toca la campanita y síguenos. Y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.